Vivimos una sociedad mecanizada que tiene cada vez mayor consumo de energía para mantener un grado extremo, a veces innecesario, de movilidad y de actividad productiva. Estamos en una etapa de industrialización que, si bien ya no es la más importante, sigue demandando también una gran cantidad de energía. Y la soberanía de cada país depende de esa disponibilidad de energía para mantener esta forma de vida, su capacidad productiva y la generación de infraestructura para el desarrollo social y urbano de cada país. Las últimas 3 décadas, a partir del consenso de Washington y de las llamadas políticas neoliberales, han descalificado toda forma de cooperación y de participación colectiva y de atención social también colectiva, privilegiando los negocios sobre cualquier otro factor, sobre todo el de planeación social y económica, en función del supuesto de que el mercado va a regular todo. Y en ese caso decidieron, con una doble moral, privatizar la energía en los países más débiles, pero por ejemplo Alemania no privatiza la energía. Y así actualmente se privatizó en Chile y en España, con consecuencias nefastas. Lo que sucedió en Chile y en España es que se ofreció bajar los costos al consumidor, y en el caso de España específico, creo que en los 2 últimos años se ha triplicado el costo de la energía para los consumidores domésticos. No es una reforma, llamémoslo como debe ser, la privatización de la producción de energía. La Constitución planteaba que los recursos naturales eran de valor estratégico, tenía que manejarlos el Estado. Está más o menos contenido en el artículo 27 constitucional. Se fundó la Comisión Federal de Electricidad para poder llevar el servicio social de acceso a la energía en 1937 con Lázaro Cárdenas a todo el país. Se logró, se hicieron grandes presas, se hizo todo el sistema de infraestructura, pero en 2012 se planteó que esos recursos eran en realidad un monopolio y que la libre competencia, o sea, opuesta a la cooperación y a los apoyos sociales, requería, como magia del mercado, que se privatizara, porque eso era lo que iba a garantizar mayor eficiencia y mejores costos para la sociedad, por obra y gracia del mercado. Y entonces se puso a la disposición de los grupos privados de negocios el poder producir energía, aunque dependían de la infraestructura instalada para transportarla y distribuirla, esto como si fueran prioridad nacional a costa del Estado, que tenía que seguir operando la transmisión y la distribución de la energía. Los costos de distribución de energía los paga el Estado, pero además en condiciones muy onerosas, porque, como se ha visto desde la polémica que hubo entre Westinghouse y Thomas Alva Edison, el gran problema en la energía, además de producirla, es que no se puede almacenar. Entonces, conforme se produce en los sistemas tradicionales, se tiene que distribuir y consumir. Eso en cada país requiere una infraestructura muy grande
Y aquí se hizo algo muy oneroso, que fue dejarle la carga de transporte y distribución al Estado con costos fiscales, pero también de la solvencia o solución ante eventualidades en que si una planta eólica, por ejemplo, no dispone de aire, el Estado tiene que cubrir el consumo, o si una planta tiene sobreproducción de electricidad, el Estado tiene que distribuirla y dejar de utilizar su propia energía. Entonces se vuelve un factor de pérdidas para el Estado muy grande y de ganancias para los privados. O sea, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Aquí en México, los consumidores domésticos pagan 3 veces más que los consumidores industriales o los consorcios, o como se ha visto el caso de los OXXOs, que virtualmente están subsidiados con recursos fiscales, disfrazando su participación en producciones de autoconsumo que en realidad no existe. Ellos no producen nada, son consumidores pero subsidiados. Es un ejemplo de lo que nos podría pasar. Se privilegiarían los negocios, se canalizarían las ganancias hacia las empresas privadas y se socializarían las pérdidas a base de más altos costos en el consumo doméstico, sobre todo. Pues, está pretendiendo cambiar en primer lugar el papel estratégico de la energía, aceptar que ya sobrevivan las empresas privadas, pero en condiciones porcentuales menos agravantes, o sea, 54 y 46%, 54 para el Estado, para que mantenga el control de toda la energía y que deje de ser prioritaria el transporte y distribución de la energía a favor de los privados, que asuman riesgos y que no queden los riesgos a cargo del Estado. Se está haciendo mucha demagogia con el cambio climático. Quienes han promovido la gran contaminación y el cambio climático son las grandes potencias, porque la energía es una demanda de la sociedad mecanizada que encabezan en este momento Estados Unidos y China, y consumen el 40% de energía y en la misma proporción la emisión de carbono a la atmósfera. Entonces, Estados Unidos y China, los dos, siguen usando grandes plantas de carbón, que es lo más contaminante que hay. En el caso de México, el Estado tiene la energía más limpia. El 65% de la energía que se produce por parte del Estado son las hidroeléctricas, que es la más limpia de todas. En todo lo demás hay muchos mitos que habría que ir dilucidando. A final de cuentas, no se puede hacer mágicamente el traslado de energías típicas derivadas de los hidrocarburos hacia las limpias sin una estrategia y la creación de nuevos medios e infraestructuras. El problema del almacenamiento de la energía sigue siendo fundamental. Por eso la propuesta, por ejemplo, ahora de que se van a hacer carros eléctricos y se van a usar puros carros eléctricos en 10 años, a mí me parece demagógica. Mi noción que hay sobre la cantidad de autos en el mundo, los que hay en los países pobres y subdesarrollados, es, desde mi punto de vista, imposible que se cambien en 10 años. Pero además, para usar carros eléctricos se requiere una cantidad de litio que no hay disponible en el planeta todavía. Por eso, derivado de esta reforma energética, está también el problema ahora de la disputa por los yacimientos de litio, en los que parece ser que México tiene condiciones favorables, lo cual, en vez de ser una ventaja, se vuelve
producto de la ambición de las grandes transnacionales. Ahí en la energía es donde más funcionan los grandes oligopolios. Los oligopolios del petróleo y del carbón, pues se quieren pasar ahora al litio, ¿no? O sea, el litio despierta la misma ambición que los oligopolios que despertó el petróleo. Entonces la disputa que hubo por el petróleo, ahora se va a dar por el litio desde mi punto de vista. Pues aunque es un término que le da urticaria a los que están en el mundo de los negocios, es darnos mayor soberanía. No tener soberanía, no disponer de los recursos estratégicos por sí mismo, pues genera problemas muy grandes. Por ejemplo, Europa depende del gas que les proporciona Rusia y por lo tanto están en riesgo desde el punto de soberanía que Rusia les cierre la llave y se queden con un déficit de insumos para producir energía muy grandes. El gas no es directamente energía, es el combustible, el abasto para producirla, ¿no? Sí, se hicieron contratos para las termoeléctricas muy onerosos, precisamente a través del gas. Se compró gas con porcentajes mucho más altos que los del mercado, tan enaltecido, porque los intermediarios fueron privados. Y también se estableció que no valía la pena explotar el gas en México porque en Estados Unidos estaba muy barato, cosa que se está modificando y ahora nos lamentamos no tener la producción de gas, que era un potencial que no se aprovechó por la comodidad, entre comillas, de adquirirlo a bajo precio en Estados Unidos, que ya dejó de tener bajo precio. Actualmente la tendencia en los energéticos contra lo que dicen que ya pasó la era de la energía y que están en desuso, pues estarán en desuso, pero suben los costos tanto del petróleo como del gas. Y en este caso México ya está sufriendo las consecuencias. Lo ven los consumidores con el gas doméstico que está amenazando con afectar seriamente la economía o producir un desabasto por parte de los oligopolios.